Vamos a hablar de las patologías congénitas. Para poder entender las patologías congénitas, brevemente les voy a explicar un poquito cómo se forma el sistema nervioso. No sé si ustedes acuerdan esta imagen. Tercera semana de gestación. Tercera semana de gestación. Arriba tenemos el ectoblasto, en la mitad tenemos el mesoblasto y abajo tenemos el endoblasto. Esto es lo que, no sé si se los había comentado, pero para recordar, eso es lo que se llaman las capas germinativas. Y a partir de esas tres capas germinativas se forman prácticamente todas las células de nuestro cuerpo y por ende se van a formar todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿qué me interesa? ¿Qué me interesa? Esto, del ectoblasto, la parte basal del ectoblasto, ¿sí? Si yo veo desde arriba el embrión, él es así, ¿cierto? Esto negrito, ecto, y debajito estaría el meso, y esto azulito, el endo. Entonces, comienza a formarse, aquí se forman unas membranas, que se va a llamar la membrana cloacal, y se va a nombrar la membrana bucofaringea. Tercera semana de gestación. Esta membrana bucofaringea es la que al final me va a formar lo que es la boca, ¿sí? Y la membrana cloacal es la que al final me va a formar el ano, ¿sí? Entonces, ojo, células del ectoblasto comienzan a migrar como buscando la cabeza del embrión que quedaría por acá, como buscando la membrana cloacal. Y aquí se forma una cosa que se llama la fosita primitiva, ¿sí? Estas células del ecto se meten por la fosita primitiva, empiezan a meterse por la fosita primitiva. Hagan de cuenta que aquí arriba queda la fosita primitiva. Entonces las células del ecto que vienen desde allá atrás comienzan a meterse por acá. Empiezan a meterse por ahí, por la fosita primitiva, las células superficiales del ectoblasto. Y empiezan a separar para formar el meso. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto, ¿correcto? Una vez que ya se formó el meso, simultáneamente que se está formando el meso, se empieza a formar acá una cosa que se llama la notocorda. La notocorda. ¿Quién formó la notocorda? Estas células del ecto. Se van metiendo y me empiezan a formar la notocorda. No sé, así, ok. ¿Qué se va a formar a partir de la notocorda? Yo no sé si yo les he comentado. Esa notocorda, ¿qué me va a formar? El núcleo pulposo del disco intervertebral. Núcleo pulposo del disco intervertebral. ¿Sí? Notocorda. Muy bien. Ahora, en la cuarta semana de gestación, esto, la base del ectoblasto, ¿me pueden permitir alguno de los trabajos que les entregué ahorita para mostrarles una cosa? Que no lo hayan. No, uno que sea doble hoja. Ok. ¿Alguien no lo ha doblado? Es que no. Perdón. Entonces, esto es esto. ¿Sí? La base del ectoblasto es esto. ¿Sí? Entonces, en la cuarta semana de gestación, por acción del ácido fólico y del ácido retinoico, que consume, en teoría consume la mamá con los alimentos, comienza a suceder esto. Esto está derecho, ¿cierto? Comienza a suceder esto.
¿Se va qué? Invaginando. Se va invaginando esta parte. Esto queda estaba así derechito y comienza a invaginarse. ¿Por acción de quién? Del ácido fólico y del ácido retinoico. ¿Sí? Entonces, esto se empieza a llamar surco neural. Y las células de los extremos del surco neural se van a llamar cresta neural. ¿Verdad? Se va imaginando cada vez. ¿Qué le está pasando? Ojo, en la medida que se va profundizando el surco neural, ¿qué le está pasando a las células de la cresta neural? ¿Se están qué? ¿Cómo? No. ¿Se van qué? Miren la distancia que hay acá. Se van acercando. Las células de la cresta neural se están acercando hasta que llega un momento en que se cierran. Se unen estas partes de la cresta neural y se cierran y las células de la cresta neural migran. Y se meten en el mesodermo porque ellas van a formar otras cosas. Por ejemplo, ¿qué forman esas células de la cresta neural? Los huesos del cráneo. Bueno, van a formar las células de la cresta neural. Y llegó un momento en que se cerró ¿quién? El surco neural se cerró y en ese momento que el surco neural se cierra va a recibir el nombre de tubo neural. Tubo neural. ¿Sí? Tubo neural. ¿Correcto? Pero ese tubo neural no se cierra en los extremos, no se cierra del todo. Queda algo parecido a esto, así. Sí, no se cierra el tubo neural en los extremos y eso se llama neuroporos. Neuroporos. Entonces tendremos un neuroporo anterior y tendremos un neuroporo posterior. ¿Sí? Estamos en la cuarta semana de gestación, entonces quedó, yo hago así siempre, los neuroporos, ese sería el neuroporo anterior y allá abajo el neuroporo posterior. Llega un momento en que hace esto, se cierra el neuroporo. El que primero se cierra es el neuroporo posterior. Y a las 12 horas que se cerró el neuroporo posterior, se cierra el neuroporo anterior. Una vez que se cierre, ¿sí? Comienzan estas células de aquí arriba del neuroporo anterior, comienzan a proliferar mucho. Se acelera el proceso de mitosis de esas células. Y queda algo como, y se forman unas estructuras que se llaman las vesículas nerviosas primarias. ¿Sí? Se forman las vesículas nerviosas primarias. Entonces la de arriba se va a llamar prosencéfalo, la de la mitad se va a llamar mesencéfalo y la de abajo se va a llamar romboencéfalo. De esas vesículas nerviosas primarias siguen proliferándose y cada vesícula nerviosa primaria me va a dar origen a dos vesículas nerviosas secundarias. Entonces, del prosencéfalo se va a formar lo que es el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo no se divide, queda así, y el romboencéfalo me forma el metencéfalo y el mielencéfalo. Y de aquí, de estas vesículas nerviosas secundarias, es que se forman todos los órganos del sistema nervioso, todo. ¿Sí?
El telencéfalo me va a formar los hemisferios cerebrales, el diencéfalo me va a formar el tálamo, parte de los ventrículos cerebrales, el mesencéfalo me va a formar el mesencéfalo y me va a formar la protuberancia, y eso me forma el cerebelo. Del metencéfalo se forma el bulbo raquídeo, del mielencéfalo se forma la médula espinal. ¿Sí? Ok. Las alteraciones congénitas del sistema nervioso radican en el no cierre de los neuroporos. ¿Cuál es el neuroporo que primero se cierra? El posterior. Entonces, cuando el neuroporo posterior se intenta encerrar y se cierra un poquitico, imaginémonos que esto venía así, se cierra un poquitico, pero no se cerró completamente, se cerró un poquitico. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí estaba el neuroporo posterior, no se cerró del todo, sino un poquitico nada más se cerró y quedó, digamos, como las 3/4 partes del neuroporo posterior quedó abierto, quedó dilatado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se formaba de la notocorda? ¿Qué dije que se formaba de la notocorda? El núcleo pulposo del disco intervertebral. Y después de que se formó el núcleo pulposo del disco intervertebral, viene del mesoblasto, una parte del mesoblasto que se llama el mesoblasto paraxial, rodea a la notocorda y me forma la parte de la columna vertebral, ¿sí? Pero como esa notocorda está, ¿qué? Abierta, pues el mesoblasto paraxial rodea parcialmente la notocorda, ¿sí? Normalmente lo que sucede, ¿me permites un chesitico, por favor? Ella es la notocorda, ella es el mielencéfalo. Yo soy notocorda y parte del mesoblasto paraxial. Está cerrado el neuroporo posterior, se cerró completamente. O sea que se formó la, ¿qué dije yo que se formaba? Del mielencéfalo, la médula espinal. ¿Sí? Yo soy el mesoblasto paraxial, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el mesoblasto paraxial? Rodea la notocorda. Sí, rodea el mielencéfalo, qué pena. El mielencéfalo, notocorda soy yo. Rodea el mielencéfalo. Ahora entendemos por qué la médula espinal queda dentro de la vértebra. Notocorda me va a formar el núcleo pulposo, que es mi cuerpo, y el mesoblasto paraxial me ayuda a formar la parte de el cuerpo de la vértebra, la lámina, el pedículo, la apófisis espinosa y transversa. Y mire dónde quedó la médula espinal. Listo, gracias. Si eso no está bien, si esto no se cerró completamente, sino que quedó así abierto, pues ¿qué le toca hacer a la notocorda? Pues igual, seguir la misma orientación. Pregunto, ¿aquí hay vértebra? No. No. Ahora sí. Ahí vienen los primeros problemas, ¿sí? Entonces empieza a aparecer un problema que se llama la espina bífida cerrada. ¿Sí ven el hueco? Sí. Te da la sensación como si el paciente hacia la región lumbosacra tuvieras la espina, la columna vertebral se abriera en dos. No, simplemente que no se formó la parte anterior del cuerpo vertebral, no se formó. ¿Sí? Miren acá el hueco. ¿Cómo? ¿Qué pasa? No, lo que no se forma es la parte anterior. La apófisis espinosa está acá. Profe, y en la piel, en la segunda parte de la piel también se abre. Ya. No. Entonces, lo que no se forma es el cuerpo anterior de la vértebra. No se forma. La apófisis espinosa sí se formó, las apófisis transversas también, el pedículo también. Se alcanza a empezar a formar una parte del arco anterior del cuerpo vertebral. Se alcanza a formar, el resto no. ¿Por qué? Porque mire que no se cerró, sino que quedó así. Lumbo, que es neuroporo posterior.
lumbosacro. El paciente no tiene síntomas. No tiene síntomas. Puede ser, lo que le preguntaba José, que en la piel está cerrada, el paciente tenga como una depresión, como un hundimiento, o tenga lo que llama la gente de esos lunares de pelo. Es lunarcito, el neus, pero tiene pelitos. En algunas ocasiones, ahí en el sitio donde está la espina bífida cerrada, aparece un nebus, así se llaman los lunares, nebus, un nebus de pelo, pero no siempre aparece eso, ¿correcto? El paciente puede durar con eso toda la vida y morirse y ni siquiera él supo que tenía espina bífida, ¿sí? Accidentalmente, al paciente se le hace una radiografía y le encuentran la espina bífida, no produce síntomas, no se le hace tratamiento. Ahora, imaginémonos, acuérdense que aquí les dije que se había cerrado un tercio del neuroporo posterior. Se cerró un tercio, un pedacito. Los 2 tercios quedaron abiertos. Ahora imaginémonos que se cierra la mitad. 2 tercios del neuroporo posterior se cierra. ¿Sí? De todas maneras, el paciente va a tener espina bífida cerrada, ¿sí? Pero ya no tan arriba, ya no en la región lumbar, sino en la región sacra, ¿sí? O lumbar, últimas lumbares, y parte de la región sacra. Pero ¿qué pasa? Que por ahí, por ese hueco, se empieza a salir la meninges. Por ese hueco se empieza a salir la meninges. Y me produce el siguiente trastorno, que es el meningocele. Ojo, meningo, solo meninges. ¿Sí? Entonces ya aquí el niño nace con una masa, como con una herniación a nivel de la región inferior lumbosacra. Aquí adentro, ¿qué hay? Solo meninge. El paciente, eso no produce síntomas. Se opera, ¿por qué? Porque eso va creciendo. En la medida que el bebé va creciendo, pues también el meningocele va creciendo. ¿Sí? Pero no produce síntomas. Nada. Se opera pues porque, vuelvo a repetir, entonces va a haber una masa encima del pañal y cuando ya el peladito hay que colocarle ropita interior y todo eso, pues es una masa que les va creciendo, pero no produce síntomas. No, ninguna. Ahora, el siguiente problema, en que no se cerró nada el neuroporo, quedó completamente permeable el neuroporo posterior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que por la herniación se va a salir meninge y se va a salir la médula espinal. Entonces ya viene el problema más grave, que es el mielomeningocele. Mielo, médula, meningo, meninge, cele, protrusión. Entonces ahí en esa masa que ustedes ven, ahí adentro hay ¿qué? Meninges y hay médula espinal. Esto sí produce síntomas, porque la médula espinal va a estar comprimida, ¿sí? Ahí adentro, y obviamente si están comprimidas la médula espinal, ¿qué más está comprimido? Los nervios, la cola de caballo. Y acuérdense que la cola de caballo me da inervación de todo lo que es vísceras pélvicas y extremidades inferiores. Entonces este niño sí tiene problemas sensitivos motores, ¿sí? Ese niño tiene, bueno, como es un niño recién nacido, pues uno no puede decir, él va a tener el control de esfínteres, pero no por la edad, por lo que todavía no tiene edad para madurez, sino de todas maneras, si ese niño no se opera, el niño va a quedar con incontinencia, tanto urinaria como incontinencia fecal. Pero el problema más grave es los trastornos sensitivomotores que el niño va a tener. Entonces, por eso hay que operarlo rápidamente a ese niño para tratar de descomprimir los nervios raquídeos y evitar que el niño quede con secuelas a nivel sensitivo motor de la cintura para abajo. ¿El niño no tiene edad estipulada para operarlo? Preferiblemente esto se opera inmediatamente, apenas nace el niño. Que tenga Trastorno sensitivo motor. Profe, y eso lo muestra, si sabe que el niño tenga pocos días nacido o algo. Sí, apenas nace. O sea, eso se diagnostica por ecografía. Acuérdense que a la 4ª semana ya tuvo que haberse cerrado, a finalizar la 4ª semana ya tuvo que haber cerrado los neuroporos. Y si en la 4ª semana no se cerraron los neuroporos, no se van a cerrar.
no se van a cerrar. Entonces ahí en la ecografía que le hacen a la primera ecografía que normalmente le hacen a las mujeres embarazadas, la mamita tiene 12, 13 semanas de gestación, o sea que ya se ve el problema. Ya se ve el problema. Vuelvo a repetir. Si no se cierra al finalizar la cuarta semana de gestación, no se cierran los neuroporos, ya no se cierran los neuroporos, ya no se van a cerrar. O sea, tiene una semana para formarse el sistema nervioso y cerrarse los neuroporos para que se formen correctamente todos los órganos del sistema nervioso. Si no se cierran, ahí le puede dar el ginecólogo, que no lo hará, le puede mandar todo el ácido retinoico que quiera, le puede mandar todo el ácido fólico que quiera y esos neuroporos ya no se van a cerrar, porque se tienen que cerrar finalizando la cuarta semana de gestación. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el otro problema? Que no solo, o sea, para que se cierre el neuroporo posterior, ¿sí?, tiene que haber también el estímulo del anterior, o viceversa. Cuando se cierra el neuroporo posterior, inmediatamente se cierra el neuroporo anterior. Si no se cerró acá el neuroporo posterior, no se cerró nada el neuroporo posterior, ¿será que se cierra el neuroporo anterior? No. Entonces esto de acá no se le va a formar al niño. Hasta acá no se le va a formar al niño. Lo que va a haber es una masa ahí que no se diferencia. ¿Sí? Y con otro problema, que ahora sí se le rompe la piel abajo. Entonces el niño nace con un problema que se llama la espina bífida, aquí abajo, abierta. Y ustedes pueden ver allá abajo la médula y pueden ver la meninge. Eso se llama espina bífida abierta, pero el problema es que tampoco se cerró el neuroporo anterior, o sea que no se formó ni el prosencéfalo, ni el mesencéfalo, ni el romboencéfalo. Entonces pregunto, si no se forman estos, ¿se podrán formar estos? No. Si no se forman estos, se podrán formar los órganos del sistema nervioso. Entonces el niño nace con una masa ya amorfa. Y como no se cerró el neuroporo, pregunto, ¿las células de la cresta neural me formarán los huesos del cráneo? No. Entonces el niño nace con esta parte de acá, con la piel y una telita. No tiene huesos del cráneo. ¿Sí? O sea, digamos, el niño tiene, digamos, pocos días de vida. ¿Cuál? ¿Con cuál? ¿Con eso que le voy a mostrar? No. ¿Cómo? O sea, cuando no se refiere a cuando no se será. El neuroporo anterior. No tiene ni horas de vida. Esto es incompatible con la vida. Y esto es lo que se llama anencefalia. A significa sin, encefalia, encéfalo. El niño no tiene encéfalo. Anencefalia. Profe, ¿ahí me influye de pronto la alimentación de la alimentación? Por eso les decía, la mamá no tiene ácido fólico y ácido retinoico. Por eso yo les decía, siempre les he dicho, un embarazo se tiene que programar porque ninguna de ustedes sabe si tiene buena cantidad de ácido fólico o ácido retinoico. Pues aparentemente está Primero bien. tiene que hacer su examen completo. Claro, hay que programar. Pero ustedes lo único que programan es ustedes donde la van a llevar a la y eso. Y enfriado. Porque si no la llevan a donde Rosa. Ahí detrás en el carro. Sí. Su vecino iba a hacer una pregunta. Profe, pues como no, pues ahorita me pregunto cómo no definirá la parte inferior, cómo se va a mirar la médula espinal. Nada. Se forma un pedacito de la médula espinal. Un pedacito. Porque eso es incompatible con la vida. Porque no tiene nada del sistema nervioso. Porque no tiene mesencéfalo. No tiene nada. Porque es No piensa incompatible bien. con la vida. Pues aquí tendría una masa amorfa que no tiene